Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Bueno, este video lo hago con el propósito de que ustedes puedan ver acerca de crítica textual, un poco de crítica textual, ¿sí? Eh, ¿Qué es la crítica textual? En definitiva, en sí misma, eh, puesto que no pudimos ver en la clase, no pudimos grabar la clase, no del viernes pasado, sino del anterior, no recuerdo la fecha, pero el viernes anterior al viernes pasado no pudimos ver la clase. No pudimos grabar la clase de la primera hora, ¿sí? El viernes 19 no pudimos grabar la clase de la primera hora, así que esta clase es para recompensar o compensar, mejor dicho, esa hora. Bien, tenemos que hablar un poco de crítica textual. Como usted sabe, estamos en el final de Marcos, ¿sí? A ver si puedo abrir el cuadernillo que no lo tengo abierto acá. Lo voy a buscar. Cuadernillo. Esperen un momento. Más o menos debe estar por la página 144, no sabemos, nos quedamos más o menos del cuadernillo. Sí, a ver qué tenemos. Mientras tanto, bueno, decir que el libro de Marcos lo finalizamos también el libro de Juan la semana pasada y ahora simplemente este video es para subirle el tema que nos faltó de la crítica textual, hermanos. ¿Sí? Bien. Eh, mm, Ahí está. Yo le dije 144 más o menos, a ver. 133. Ya me fui muy lejos. Téngame paciencia, ya llegamos. Contexto histórico tesalonicenses, no. Todavía no estamos tan lejos. Bueno, todavía no vamos a ver esto. Espérenme un segundito. Eh, Aquí, ahora sí. Tiene que estar por acá al final de Marcos. Vista panorámica, tiene que ser este el libro de Marcos. Este es el libro de Juan. Acá estamos en el libro de Marcos. Bueno, lo último que habíamos visto fue el secreto mesiánico. Y, y este es el punto que necesitamos ahora resolver, el punto 5, porque cada uno de estos puntos lo habíamos visto. El final de Marcos, del 16 al 20. ¿Por qué tenemos que hablar de crítica textual? Por el hecho de que la crítica textual lo que hace es trabajar arduamente sobre los manuscritos que tienen disponibles con el objetivo de demostrar que esos manuscritos son manuscritos no solamente veraces, sino que concuerdan unos con otros y relacionan los distintos manuscritos al punto de ver, bueno, cuál está más cerca del original y encontrar esa naturaleza original, ¿no?, del texto. No tenemos los originales, obviamente, de ninguno de los manuscritos del Antiguo Testamento por el hecho de que tenía otro material. El papiro no se conserva, se destruyó. Por lo tanto tenemos no los originales, pero sí las copias de esos originales. Pero eso no tiene que a nosotros de alguna manera preocuparnos mucho, porque usted tiene que observar que, por ejemplo, en los manuscritos, o mejor dicho, sí, en los manuscritos de históricos, nosotros lo que vemos es también textos que no son originales, que no son la autógrafa. Recuerda ese nombre
la autógrafa. Bueno, también de la misma manera en los textos que son eh, textos como la obra de Heródoto, por ejemplo, acá tenemos un cuadro comparativo de crítica textual y hacemos una comparación de manuscritos seculares con el Evangelio de Marcos y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las obras de Heródoto, que datan del 450 a.C., eh, la copia más antigua que se ve es del 900 después de Cristo, ¿sí? La distancia temporal, digamos, entre la fecha del original y la copia, la primer copia de Heródoto, ¿sí? Aceptado, fíjate que acá dice aceptado ampliamente por los historiadores, la distancia temporal es 1350 años nada más, ¿sí? 1350 años. ¿Y cuántos manuscritos hay de Heródoto? Solamente 8. Si vamos a Tucídides, eh, la fecha original es 400 antes de Cristo, pero la copia más antigua también es 900 después de Cristo, así que tenemos 1300 años entre Tucídides y el original de Tucídides, perdón, y la primer copia que aparece después de Cristo. También se encuentran 8 ejemplares. Esto es base para la historia griega clásica, ¿sí? O sea, todos los que nos hablaron en la escuela sobre historia griega clásica está acá, ¿sí? Es la base para la historia griega clásica, ¿sí? Son, como dije antes, estos textos son aceptados ampliamente por los historiadores seculares. Por lo tanto, nosotros nos queda simplemente pensar que no debemos dudar ni por un momento de los manuscritos bíblicos que tenemos, porque son mucha más cantidad, que ahora lo vamos a ver, está aquí abajo, y además de que es mucha más cantidad, hay mayor evidencia eh, manuscrita en la de la antigüedad, pero también la reconstrucción textual de los manuscritos es muy confiable, ¿sí? La reconstrucción textual. Y bueno, esa reconstrucción textual la hacen la crítica textual. ¿Quiénes trabajan? Bueno, son eruditos que trabajan el texto, no simplemente son cristianos, hay muchos eruditos que trabajan el texto y llegan a la conclusión de que esos manuscritos son manuscritos que eh, son muy fieles al original. Julio César, otro ejemplo más de manuscritos seculares, del 50 antes de Cristo al 900 después de Cristo, o sea, 950 años de distancia temporal entre el original y la copia. Hay 10 en cantidad de manuscritos, fuente importante para la historia romana. Bien. Ahora vamos, antes de ir al Evangelio de Marcos, que es lo que nosotros tenemos que detenernos el día de hoy para charlar y hablar sobre eso, vamos a ver el Nuevo Testamento. Bien, el Nuevo Testamento, la fecha del original más o menos aproximadamente de todo el Nuevo Testamento, si no solamente el Evangelio de Marcos, de 50 al 100 después de Cristo. Fíjese la fecha del original, fíjese ahora la distancia, la copia más antigua es del 125 después de Cristo. Aproximadamente nada, 25 años de distancia. Si se quiere, 75 años de distancia temporal. De 25 a 75 años de distancia. Sigue siendo un número muy bajo comparado con estos números de 950 años de distancia, 1300 y 1350. Así que tenemos más de 5800 manuscritos griegos, mayor evidencia de la antigüedad. ¿Por qué en griego y por qué no en hebreo? Bueno, eso usted ya lo tiene que saber responder eso, y es por el hecho de que estaba el mundo helenizado en ese momento y todos era como el inglés de hoy en día, que todo el mundo tiene que de alguna manera aprender inglés o tiene que saber inglés porque te lo obliga o te lo demanda la sociedad. De alguna manera el griego en ese momento era una lengua que se tenía que saber sí o sí. No importa que sea judío, romano o de algún otro país, egipcio, no importa. Necesitabas conocer sí o sí el griego. Así que por ese motivo se escribe también en griego porque el mundo está helenizado por lo que dejó Alejandro Magno, ¿sí?
Bien, entonces vamos al Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Marcos encontramos del 55 al 70 después de Cristo, más o menos las primeras, el original, y vemos algunos fragmentos, siglos 2 y 3 nomás, ahí nomás, 100 años o 250 años después. O sea, sigue siendo una distancia temporal muy reducida comparada a la distancia temporal de los manuscritos seculares. ¿Cuántos encontramos? Centenares. Esto quiere decir más de 100 manuscritos, muchísimos más, centenares, centenares de manuscritos sobre el Evangelio de Marcos. Y la reconstrucción textual es muy confiable sobre esto. Bien, seguimos. Entonces la crítica textual busca reconstruir el texto original comparando los manuscritos disponibles y el Nuevo Testamento posee una cantidad de manuscritos y una cercanía temporal a los originales muy superior a la de las obras clásicas más utilizadas por los historiadores. Esto no prueba por sí mismo la inspiración divina del texto, pero sí proporciona una base sólida para afirmar que conocemos con alto grado de precisión lo que escribieron los autores originales. Bien, la intención de la crítica textual, usted tiene que entender esto, que jamás va a ser intentar eh, mostrar la inspiración divina, ¿sí? Acá está, no lo encontraba, acá, ¿sí? Jamás va a ser tratar de mostrar la inspiración divina, porque no es su trabajo. La crítica textual no trabaja para mostrar la inspiración divina del texto. Eso llega a nosotros por medio de la fe, de entender, de conocer, de comprender, de los del canon cerrado, ¿no? De entender que, bueno, estos son los libros inspirados, que hubo un consenso, ¿sí? Que hubo una reunión, que hubo una congregación de hombres eh, eruditos, inspirados, mejor dicho, no inspirados, hombres muy sabios, muy capaces, pero a la vez hombres muy humildes que llegaron a la conclusión de que algunos textos sí eran inspirados y otros no. Tendríamos que adentrarnos en eso, en la inspiración divina, pero em, nosotros estamos hablando de crítica textual y la crítica textual no va a buscar de ninguna manera mostrar que el texto es de inspiración divina. Lo que va a mostrar, sí, va a proporcionar es una base sólida para afirmar que conocemos con alto grado de precisión lo que escribieron los autores originales. Es decir, lo que está escrito lo escribieron los autores originales. No, no es un invento, es una realidad. Es algo que ocurrió en realidad, es historia, ¿sí? No, no es solamente, uno puede decir, bueno, la Biblia es inspiración de Dios, sí, ya lo sé, lo sabemos. Pero además es historia veraz, ¿sí? Es historia veraz, es historia real que ocurrió, que como dije tenemos también evidencia externa, como hablábamos de Flavio Josefo, el historiador romano, el historiador judío, perdón, que hablaba acerca de del pueblo judío y resulta que habla de Cristo, habla de Jesús, habla de que un hombre hacía milagros, de que sanaba, ¿no? Y lo podemos corroborar en la historia de Josefo. Pero más allá de esto, la crítica textual lo que va a buscar es mostrar que el texto original que tienen, que el texto que tienen en la mano, que son las copias de los originales, son fieles al texto original, ¿sí? Esa es la intención de la crítica textual. Bien. Ahora vamos a un tema un poco... eh, por ahí algunos testimonios quizá antes de ir al tema central. Bueno, no, debería ir al tema central primero. Vamos al tema central. Perdón, ya vamos, ¿eh? Eh, a ver si puedo copiar acá. Sí, vamos a copiar acá. Ahí está. Tenemos el final de Marcos, el punto 5. Dice final de Marcos. Bueno, el final de Marcos, como usted escuchó en la clase, no es un único final, ¿sí? Se conocen dos finales de Marcos. No se asuste por lo que les voy a decir.
Se conocen dos finales de Marcos, ya se lo dije. No se asuste por eso. La crítica textual trabaja sobre estos dos finales. ¿Por qué existen dos finales? Bueno, ahí es donde tenemos que resolver, tenemos que tratar. Hay dos finales por el hecho de que hay, como dijimos, 5.800 manuscritos disponibles, ¿sí? Bueno, todos estos manuscritos, imagínense que estos son solamente los manuscritos de Marcos. Obviamente no son los manuscritos de Marcos porque es todo el Nuevo Testamento. Pero imagine que es los manuscritos de Marcos. Todos estos manuscritos disponibles que tenemos acá, nosotros, bueno, no todos tienen el mismo final. En cuanto al capítulo 16 que se ve acá, ¿sí? Versículos 9 al 20. Este se le llama el final largo de Marcos, a este final. Final largo de Marcos. Final largo de Marcos. Por el motivo de que Marcos, al parecer, continúa en algunos manuscritos y en otros no. El del 9 al 20. ¿Sí? Es decir, hay un final largo y un final corto. Vamos a escribir acá final corto si no los confundo. Final corto de Marcos. ¿Sí? De Marcos. ¿Sí? Bien. Entonces decimos, el final largo del libro de Marcos es el siguiente. Es este. ¿Sí? Del capítulo 16, versículo 9 al 20. El final corto es este. Ahí le escribo. Ahora voy de nuevo. Le escribo. ¿Sí? Vamos de nuevo a escribir. El final corto es del capítulo 16, también, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Es decir, el final largo terminaría en el versículo 20, que tenemos acá, pero el final corto terminaría en el versículo 8. Hay dos manuscritos muy importantes que son el Códice Vaticano y el Sinaítico, que fueron hallados en el siglo IV al V. ¿Sí? Siglo IV al V. Bien. Estos códices, perdón, puse códice. Estos códices son documentos que contienen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento completos, de forma completa. O sea, no le falta ningún libro a estos dos códices, ¿sí? Ahora, como tienen este contenido dentro de ellos, la crítica textual, cuando lo va a estudiar, dice, y también los eruditos, dicen lo siguiente, bueno, puesto que estos dos códices contienen todos los escritos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, son los códices que debemos nosotros eh, pensarlos como importantes, ¿sí? Son los códices que debemos pensarlos como los códices más importantes. Hay otros manuscritos, ¿sí? Que también son importantes, los demás, todos los demás son importantes, pero se encontraron copias, ¿sí? De algunos textos de Marcos, algunos un evangelio, el Evangelio de Juan, ¿sí? Por otro lado, un pedacito de Romanos, y así hay muchísimas copias, ¿sí? Pero los dos códices más importantes son el Vaticano y el Sinaítico porque contienen todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Ahora bien, habiendo dicho eso, tanto el Códice Vaticano como el Códice Sinaítico
poseen el final corto de Marcos, ¿sí? El final corto de Marcos. Por lo tanto, muchos eruditos creen que el final corto de Marcos es el final inspirado por Dios y el final largo de Marcos es un agregado por algún escriba en algún momento de la vida, ¿sí? En algún momento de la historia cristiana. Un escriba que escuchó a Marcos, no es que este escriba se lo inventó, ¿no? La crítica textual llega a la conclusión de que este escriba escucha a Marcos predicar y hablar, y aunque Marcos no escribe, ¿qué hace el escriba? Él escribe por Marcos. Entonces el escriba que escuchó a Marcos escribe el final largo. ¿Sí? Ahora, como les dije antes, el Códice Vaticano y el Sinaítico hallado en el siglo IV no contienen el final largo. Vamos a leer el final largo y el final corto, a ver qué nos dice. Bueno, comienza hablando de la resurrección. Vamos a leerlo todo. Dice así, versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María, la madre del... María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Bien, ahora bien, hermanos, el Códice Sinaítico y el Vaticano culminan acá, en el versículo 8, que las mujeres se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué decisión nosotros vamos a tomar? ¿No? Porque también, más allá de que tengamos la idea por ahora de que el final corto es viable, y está bien, tenemos que hablar también un poco de final largo, y quizá mostrar un poco de la defensa de las personas que están a favor del final largo, ¿sí? En el caso del final corto, les voy a mostrar un poco lo que dice MacArthur sobre el final corto. A ver, acá. A ver si... Ahí está agarrando. No, 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 no. A ver acá. María Magdalena para ungirle... No, esto no es... Esperemos un segundito. Bueno, más allá de lo que MacArthur nos dice, MacArthur está a favor del final corto, porque considera que los códices más importantes tienen un final corto, entonces dice, bueno, lo demás fue un agregado. Además, ¿por qué no considera el final largo? Por el hecho de que eh, ve en el final largo algunas palabras que no se utilizaron en todos los capítulos de Marcos hasta llegar al capítulo 16, versículo del 1 al 8. Y del versículo 9 al 20 se utilizan algunas palabras que pareciera que no es el mismo autor, ¿sí? O sea, al utilizar palabras diferentes, el, la persona que conoce el griego, que sabe el griego, no vamos a meternos en todas las palabras en griego, por supuesto, pero la persona que sabe griego, que comprende el griego, entiende que está usando una forma diferente de expresión, ¿sí? Por lo tanto,
MacArthur tiene esa postura de que el final de Marcos es hasta el versículo 8, ¿sí? Porque los códices más importantes lo dicen y porque considera también el hecho de que hay palabras distintas y expresiones diferentes que se ven del versículo 9 al 20, ¿sí? Comparando con todo lo anterior, con todos los capítulos anteriores, ¿sí? Y los versículos anteriores. Entonces podemos decir que, que concluye en que el final corto es inspirado por Dios y que lo demás, MacArthur no dice que no hay que hablarlo, pero hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Es decir, lo demás de Marcos que corresponda de alguna manera a los textos de los demás evangelios, que se relacionen bien con los otros textos y que no haya ninguna cosa extraña ni rara. eh, Se podría charlar, se podría hablar, pero no lo considera inspiración divina. Es más, MacArthur dio, creo que sí, no sé si estará subido en las redes, pero dio una enseñanza sobre Marcos y llegó hasta el versículo 8 y después dijo por qué no iba a predicar del versículo 9 al versículo 20. Y es un estudio que estaban todos esperando la expectativa a ver si MacArthur qué iba a hacer. Y cuando llega el día, habla acerca de crítica textual justamente y omite predicar del versículo 9 al versículo 20. Ahora, hay algunos eh, que están a favor del final largo. Vamos a leer qué dice el final largo. A ver, dice Marcos 16 al 16, 9. Dice: Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Bien. Entonces vemos que, bueno, no hay nada extraño de decir, bueno, lo que hay después del final del final corto, desde el versículo 9 al 20, no vemos nada extraño, nada, ninguna doctrina errada, ninguna herejía, por así decirlo. Pero se llama a tener cuidado con estos versículos, puesto que no corresponderían, de alguna manera, basándonos en la crítica textual, a los escritos originales de Marcos. Ahora bien, como dije, los mismos que están en contra de el final largo de Marcos, también dicen, ¿sí? También dicen que, más allá de estar en contra del final largo de Marcos, ellos entienden que pudo haber sido un escriba que escribió algunas palabras que Marcos estuvo enseñando y predicando, ¿sí? Eh, entonces, no lo ven como inspiración divina porque, digamos, si los códices más importantes no lo tienen, entonces dicen, bueno, no es inspirado, ¿sí? Pero no quiere decir que sea algo que Marcos no haya dicho, ¿sí? Bien. Ahora quiero que veamos algunos puntos de los padres de la iglesia. 3 en defensa del final corto y 3 en defensa del final largo, ¿sí? Ahora vamos a ir.
y ya vamos terminando. Testimonios patrísticos el final, sobre el final de Marcos. Testimonios a favor del final corto. Ausencia de los versículos 9 al 20. Bueno, Eusebio de Cesarea en el 325, en Ad Marinum, afirma que la mayoría de los manuscritos precisos terminan en el versículo 8, indicando que el pasaje final no se encuentra en todos los códices. ¿Sí? Bien. Vamos con Jerónimo. Jerónimo de Estridón. Quiero que ponga atención a las fechas también, ¿eh? 325 después de Cristo es muy temprano, por eso es un padre de la iglesia. 406 también es muy temprano, es un padre de la iglesia así. Jerónimo de Estridón, eh, en la carta 120 a Dividia, señala que la mayoría de los manuscritos griegos, especialmente los más fidedignos, no contienen el pasaje, sugiriendo su carácter espurio, ¿sí? Para Jerónimo de Estridón, el texto es un texto expurio, ¿sí? Continuamos. Severo de Antioquía. Por último, otro que no considera el final largo, ¿sí? En Homilías, del 465 al 538, menciona que los evangelios más precisos concluyen en el versículo 8, aunque reconoce la adición en algunas copias. Es decir, él reconoce que algunas copias tienen el manuscrito, en los manuscritos el final largo, así que podríamos, más allá de que él no esté de acuerdo, él reconoce la edición de esas copias. Bueno, vamos al testimonio a favor del final largo, inclusión de los versículos 9 al 20, por ejemplo, Ireneo de León en el 180. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque en el 180, antes de estos tres padres que vimos anteriormente, que son muy importantes, como Eusebio de Cesarea, Jerónimo de Estridón, ya había alguien que estaba mencionando en el libro Contra las herejías, libro 3, la ascensión del Señor, confirmando el uso de los versículos finales de Marcos en su época. Él dice, como dice Marcos, dice así, y una vez que el Señor... A ver, vamos a leer el versículo 19. Versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue resucitado arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y lo que hace Ireneo de León, es decir, como dice Marcos, ¿sí? Él dice así, eh, confirma el uso de los versículos finales. Dice, como dice Marcos, el Señor ascendió, se sentó, ¿sí? A la diestra de Dios en los cielos. Bien, y es datado del 180, así que ya en el 180 aparentemente Ireneo de León tenía conocimiento del final largo, ¿sí? Lo dejamos a la interpretación de cada uno. Hipólito de Roma en el 200 al 235 después de Cristo, en fragmentos e historias, cita las instrucciones finales de Jesús sobre la predicación y el bautismo. Ambrosio de Milán, en el 340, sobre el Espíritu Santo, libro 2, cita los pasajes sobre la expulsión de demonios y las nuevas lenguas como parte del Evangelio de Marcos. Bueno, bien. Eso es todo, hermanos. Simplemente recordar un poco qué es lo que significa crítica textual y acá tienen la conclusión. Lo que hace la crítica es buscar reconstruir el texto original, ¿sí? Nunca va a tratar de demostrar que el texto es inspiración divina. Lo que va a hacer es reconstruir el texto original y darnos una base sólida para afirmar que conocemos con alto grado de precisión lo que escribieron los autores originales. Eso es algo muy importante para nosotros, ¿sí? Y aunque no hallemos el final largo, ¿sí? En los manuscritos más importantes, no implica esto que el final largo no sea veraz, puesto que, para decirle un dato, la gran mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento contienen el final largo de Marcos, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, queda al criterio de cada uno verlo y aceptarlo o rechazarlo, ¿sí? Así que hermanos, em,
Esto hay que comentarlo porque es importante, no queremos ocultar nada acerca de las escrituras y más allá de que por ahí esto, bueno, choque un poco con nuestra idea de que pensamos que no hay ningún debate sobre esto, bueno, sí hay un debate y es bueno que usted cuando vaya a estudiarlo, lo vaya a estudiar de una forma sana, tranquilo, ¿sí? Confiando en la palabra del Señor, entendiendo que la palabra del Señor es veraz. Eh, quiere pensar que hasta el versículo 8 está bien, hasta el versículo 8 está bien, si le parece tomarlo con pinzas al versículo 9 al 20, está bien también. Si usted dice de repente, bueno, a mí me parece eh, que son textos que no se, que, que no se contradicen, que no contradicen los demás textos, y entonces también está bien, ¿sí? Fíjese, le voy a mostrar un pasaje que también es una glosa, en Primera de Juan capítulo 5 eh, o Juan 5:7, a ver, Juan 5:7 creo que es. No, Primera de Juan. Le voy a mostrar una glosa, que es un texto que no aparece en los originales tampoco. Acá, Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo no aparece en ningún texto, ¿sí? Y yo siempre me equivoco de decir los originales. No hay originales, ¿sí? Eh, en las copias que tenemos del Antiguo Testamento no aparece este versículo, porque los tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Alguien lo agregó en el siglo IV con el propósito de defender la doctrina de la Trinidad. Ahora bien, la doctrina de la Trinidad puede defenderse de muchos otros textos, a través de muchos otros textos bíblicos, sin la necesidad de ir a Juan, 1 Juan capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que esto es como una aclaración, ¿sí? No es algo que sea antibíblico, pero no es inspirado por Dios, ¿sí? No es antibíblico. No todo lo que no es antibíblico quiere decir que sea inspirado por Dios. Es decir, esto es bíblico lo que está diciendo Primera de Juan, capítulo 5 versículo 7. ¿Por qué es bíblico? Porque es verdad. El Espíritu Santo, el Padre y Jesús son uno, son una persona, perdón, un solo Dios, son tres personas, un solo Dios, la bendita Trinidad. Ahora, es necesario usar este pasaje y no. ¿Por qué motivo? Porque está agregado al texto, y en este caso sí sabemos que es un agregado, no tenemos duda de eso, ¿sí? Porque en el siglo IV se agregó, siglo V, eh, no recuerdo el nombre ahora de uno de los que agregaron este texto, pero lo que sí sé es decirle, hermanos, la Trinidad se puede defender de muchos otros textos, ¿sí? Como le decía en la clase, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el oíd. El Espíritu Santo desciende sobre el Hijo lleno del Espíritu Santo, y estamos viendo la bendita Trinidad, estamos viendo las tres personas de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no necesitamos ir a 1 Juan capítulo 5 versículo 7, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito acá qué nos dice MacArthur sobre este versículo. A ver si puedo aclarar un poquito más. A veces dice no aclare que oscurece, porque a veces uno, en vez de ayudar a que aclares, que se aclare las cosas, termina confundiendo y no es la idea. Bueno, MacArthur lo explica igualmente. Dice: tres son los que dan testimonio. La ley del Antiguo Testamento requería un testimonio que hubiera sido dicho de dos o de tres testigos para establecer la veracidad de un asunto en particular. Bien, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, tres son los que dan testimonio. Estas palabras son una referencia directa a la Trinidad, y lo que dice es exacto y veraz. ¿Ven? Es exacto y veraz. Pero ahora dice MacArthur: sin embargo, la evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original. ¿Ven? No aparecen en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. O sea, es muy posterior. Por lo tanto, eh, no se podría considerar inspiración.
Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto que aparece por corresponder a la revisión de una revisión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. Además, 4 de esos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje que se incluye como una nota al margen que se añadió más tarde eh, al manuscrito. Ningún líder eclesiástico que hablara griego o latín, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. ¿Ven? Eso es lo que le digo, hermano. Si va a tratar de defender la doctrina de la Trinidad eh, con un testigo de Jehová, con un mormón, no cite 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 porque ellos ya lo conocen y saben que no está dentro de los originales. Así que la única versión antigua que incluye es la latina, pero no la traducción antigua al latín en su forma primitiva que fue la primera Vulgata. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpe la secuencia de ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueran añadidas mucho más tarde al texto. En las escrituras, seguimos leyendo y ya termina. En las escrituras no hay versículo que enuncie de forma tan explícita la realidad obvia de la Trinidad, aunque muchos pasajes plantean con claridad como un hecho implícito. Bueno, leamos 1 Corintios a ver qué nos dice. 2 Corintios 13, dice 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La bendita Trinidad, ¿sí? A través de un pasaje que no es espurio, a través de un pasaje que es inspirado por el Señor, y lo encontramos ahí al finalizar Pablo en la carta a los Corintios. Hasta aquí nomás, hermanos, la clase del día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas. Cualquier cosita me están preguntando, ¿sí? Lo que usted necesite. Bendiciones.